Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas las que se están conectando, las que están por conectarse también. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre del FORCAN del Noreste y desde luego a nombre de este Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición, Espacios Híbridos, les agradecemos su participación, su escucha en esta charla, Gestión Cultural y Creación Artística, Rutas y Posibilidades para Estudiantes de Arte, con el doctor José Luis, quien le doy una cordial bienvenida, lo saludo, le agradezco su presencia. José Luis Mariscal Orozco es licenciado en Sociología con especialidad mexicana, maestro y doctor en Antropología Social, estudió los diplomados en Animación Cultural para Jóvenes y el de Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación. Fue coordinador del proyecto Archivo de Historia y Tradición Oral en Tuxpan, Jalisco. Trabajó en el Museo Nacional de la Cerámica como promotor cultural y como investigador. Fue coordinador de la licenciatura en Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara, en donde tuve el placer de conocerle. Y actualmente es profesor investigador, así como coordinador de la maestría y doctorado en Gestión de la Cultura. Cuenta con el perfil deseable de PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Participó como consultor de diversas instituciones y organizaciones civiles. Ha participado como evaluador y dictaminador de proyectos de programas de fomento a la lectura. Es coordinador de nodos de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural y coordinador de investigación de la Red Universitaria de Gestión Cultural México. Sus investigaciones y publicaciones han sido en temáticas relacionadas con el patrimonio cultural, la gestión cultural, la política cultural y la educación virtual. José Luis Mariscal Orozco, el día de hoy nos comparte una charla para revisar las diversas aportaciones y campos de desempeño que pueden tener los estudiantes de artes al aplicar estrategias metodológicas de la gestión cultural. Sin más, José Luis, bienvenido virtualmente a Chihuahua. Te cedo la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bienvenidos virtualmente a Jalisco, Chihuahua. Gracias por la invitación y ahora sí que explorando estas nuevas modalidades para poder compartir con todos. Yo creo que el asunto de la pandemia ha traído una serie de problemáticas, pero también una serie de oportunidades que nos están permitiendo, pues, jugar con ellas, explotarlas, que de alguna u otra manera no hubiera sido posible si no estuviéramos en esta situación. Para bien y para mal, pues es las formas en cómo estamos haciendo. Y bueno, la idea de esta charla es poder compartir con ustedes una serie de reflexiones con respecto a la gestión cultural y a la creación artística. La idea es poder compartir estas reflexiones en un breve lapso para después abrir el espacio de diálogo, de preguntas, comentarios, etcétera, que nos permita justo mantener un diálogo entre todos. Y bueno, sin más, voy a compartirles la presentación que tengo preparada para este asunto. Fíjense que hay una cuestión importante que quiero hacer evidente, y es que justo esta charla está, sobre todo, aunque es para el público en general, está enfocada al público objetivo, son los estudiantes de arte. Justo pensando en el festival y en el público que está en Chihuahua, que aunque bien es cierto que no solamente esta presentación llega solamente a gente de Chihuahua, sino que a diferentes lugares, pero cabe mencionar esa aclaración. Bueno, hay algo que quería compartir con ustedes previo a este inicio, tipo meme. Lo hice hace unos años para los estudiantes de la licenciatura en Gestión Cultural que tenemos en la UDG. Con respecto a, no sé si ya lo han visto este mismo esquema en otros, ¿no? En cómo se ven a sí mismos, cómo los ven los papás, los amigos, la novia, etcétera. Y un poco esta misma idea, me gustaría ponerla de inicio, como para poder identificar como las diferentes visiones que se tiene del gestor y la gestora cultural con respecto a qué es, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, ¿no?
Porque uno pensaría que hacer gestión cultural es lo mismo, ¿no? Sin embargo, estas visiones de lo que se entiende por lo que es la gestión cultural, ¿sí? Y va a influir en gran parte en qué es lo que se hace y cómo se hace la gestión cultural. Y esto es importante, creo yo, mencionarlo, porque justo en cómo entendemos la gestión cultural es la relación que va a tener en términos de la creación artística. Y no porque la creación artística sea el único elemento en el cual puede estar relacionado, pero sí con el elemento que va a permitir la articulación a partir de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, en ese sentido, a mi parecer, a la pregunta de cómo se entiende la gestión cultural, podríamos entenderlo desde 4 diversas formas de comprender y hacer la gestión cultural que se da desde las miradas y las prácticas. Esto es, no es que alguien se haya sentado y haya dicho, va a existir 4 formas de entender la gestión cultural, no, sino que esas se van generando a partir de las prácticas y de las mismas formas en como los gestores y gestoras están haciendo la tarea día con día. Y esto no es que sea una mejor que la otra, una superior que la otra, simplemente coexisten, están ahí y cada una de ellas van entendiéndose. Y estas van entendiéndose a la luz de algunos elementos. Uno tiene que ver con el concepto de cultura que tienen detrás de ella y otra con los propósitos del para qué la gestión cultural, ¿no? Y bueno, en ese sentido, empecemos con la primera. La primera visión, mirada de qué es la gestión cultural se entiende como organización de actividades culturales, ¿no? Y justo esto tiene que ver en aquellos que consideran que hacer gestión es igual a organizar actividades. Esto implica un concepto de cultura visto como un producto. Esos son productos, llámese, llámese obras de arte, llámese presentaciones, llámese edificios patrimoniales, etcétera, ¿no? Son cosas, son bienes que se pueden adquirir, conservar, preservar, difundir, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta visión de que la cultura es un producto, es algo que se tiene o no se tiene, o algunos lo tienen y algunos no lo tienen. Por lo tanto, regularmente ante este esquema es que se tiende a visualizar estrategias tipo de democratización cultural, se llama. Esto es, esta idea de llevar la cultura. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en proyectos culturales, tanto institucionales como de la sociedad civil, que dicen, vamos a llevar la cultura a los espacios donde no la existen? ¿Por qué? Porque se tiene una idea de que la cultura es algo que se tiene o no se tiene. Por lo tanto, solamente algunas instituciones o personas lo tienen y hay que llevárselos, ¿no? Bajo este esquema de democratización cultural. Sin embargo, esta idea de producto regularmente está centrado en entender la cultura como bellas artes y patrimonio, ¿no? Que es lo que en general la política cultural a lo largo de todo del siglo XX y parte del siglo XXI se ha generado tanto a nivel federal como a nivel estatal e incluso a nivel municipal, ¿no? Estos 2 grandes ejes en los que se va entendiendo la cultura y por lo tanto se diseñan estrategias para llevar la cultura, o sea, llevar las artes o acercar el patrimonio a esas grandes sociedades. Por lo tanto, la medición del logro, de si se logró o no se logró el objetivo, esto es llevar la cultura, está basado en el aforo. Esto es, cuando hay una presentación, ¿cómo se logra, cómo se mide ese logro? Siempre y cuando el auditorio esté lleno, ¿no? O las zonas arqueológicas estén llenas, etcétera. Por lo tanto, se considera al destinatario, al que van dirigidas las actividades, pues como personas que son simples consumidores, son cosas que son productos que se tienden a llevar a personas que simplemente lo consumen, ¿no? Ellos no tienen mucho que decir, ¿por qué? Porque quien organiza la actividad decide qué temas, cuál es la programación, quiénes van a hacerlo, en dónde, por qué, para qué, horario, lugar, todo lo decide el organizador. Y las otras personas son simples consumidores que llegan, se sientan, escuchan, aplauden y listo, ¿no? Hasta ahí llega su nivel de participación. A lo mejor puede gustarle o no, eso no importa, lo que importa es que el aforo esté lleno. Por lo tanto,
la habilidad clave para este tipo de entender la gestión cultural, pues es la logística. ¿Por qué? Porque si el punto básico es organizar actividades, es importante que sepan diseñar, planear y entender claramente qué tipo de requerimientos se necesita para cada una de las actividades. Ejemplo de ellos, pues lo podemos ver en festivales, exposiciones, etcétera, ¿no? Estos son ejemplos muy claros de cómo se suelen visualizar la gestión cultural más en términos de organización de actividades. Una segunda forma de mirar la gestión cultural es verla como una administración de servicios. Esto es, siguen teniendo una idea de cultura como producto. Pero aquí lo importante, a diferencia del otro, que incluso puede incluir parte de la visión de la otra, que ya explicamos, aquí lo importante de este producto es diseñar acciones que impliquen la producción, preservación, conservación y difusión, ¿no? Y, por supuesto, regularmente se centra también, igual que en el otro, en las bellas artes y el patrimonio, pero la medición del logro va a estar sujeta más bien al cumplimiento del presupuesto y el número de asistentes, ¿no? El destinatario regularmente está más centrado en el público en general. Siempre está visualizándose a grandes números de personas que puedan adquirir ese servicio o hacer uso de ese servicio, no tanto especializado, sino entre más mejor desde esta visión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que cuenta es tener un mayor número de asistentes en el presupuesto que está asignado. La habilidad clave para este tipo de visiones, pues, ¿cuál es? Pues justo eso, todo lo que implique la administración. Esto es planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar. Ejemplo de ello los encontramos sobre todo en museos, galerías y estos espacios culturales, generalmente provenientes del gobierno o de la iniciativa privada, que está centrado en la generación de estos servicios culturales. Una tercera visión característica de entender la mediación, la gestión cultural, es entenderla en términos de una mediación cultural. Esto es, siguen viendo la cultura como producto, pero a diferencia de las otras, se considera que el problema principal de la cultura, si se acuerdan, en la primera estaba más centrado en llevar la cultura donde no existe, ¿no? La segunda está más en generar servicios culturales al mayor número de personas posibles con el presupuesto asignado. En este caso, en este modelo de visualizar qué es la gestión cultural, se considera más la gestión cultural o al gestor cultural como un puente y consideran que el problema, el núcleo problemático principal de este tipo de visiones es que hay un desligue, no hay una vinculación y consideran que los creadores están de un lado y los públicos están de otros. ¿Por qué? Porque hay exposiciones, hay presentaciones de arte, de escénicas, etcétera, en la que están solos los espacios culturales. Y en cambio están los públicos, por otro lado, que sienten que no hay la suficiente oferta. Entonces, y lo mismo pasa con el patrimonio, ¿no? En el que se considera que hay patrimonios culturales, pero hay personas que no lo saben, que no tienen acceso a él. Entonces, desde esta visión de la problemática, es que la gestión cultural y los gestores y gestoras culturales se visualizan como puentes, un puente entre la orilla las dos orillas de un río, ¿no? En la que por un lado están los creadores y por otro lado están los públicos, y ellos son capaces, y ellas son capaces de crear estos puentes de intercomunicación entre un lado y otro. Sin embargo, seguimos estando otra vez, en la mayoría de las veces, con una centralidad otra vez en las bellas artes y el patrimonio, y teniendo a los creadores justo como estos agentes culturales que son capaces de crear, pero que no son capaces de vincularse con la sociedad. Y esta sociedad que es necesitada de cuestiones artísticas, pero que no sabe muy bien cómo encontrar esas expresiones culturales o cómo entenderlas.
En ese sentido, la medición del logro otra vez se centra más en la asistencia de los públicos. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya esos vínculos, estos puentes entre uno y otra orilla, es que va a haber asistencia, ¿no? Y el destinatario se centra en los creadores y en los públicos, por lo tanto. La habilidad clave para este tipo de comprender la gestión cultural tiene que ver, son dos, la formación de públicos y la educación patrimonial. Esto es, la formación de públicos, ¿por qué? Porque enseñamos a los diferentes públicos a entender las expresiones culturales y las expresiones artísticas en específico. Un ejemplo de ello está hace un tiempo, platicando justo con una estudiante que tenía un proyecto, que tenía un proyecto sobre presentaciones de danza contemporánea. Ella mencionaba que uno de los grandes problemas que visualizaba es que no había públicos, ¿no?, para la danza contemporánea. Y ella decía que, bueno, el problema básicamente es porque la gente no sabe apreciar la danza contemporánea, que prefiere mejor la danza folclórica o ese tipo de danza, ¿no? Y cuando se le preguntaba, si, bueno, ¿y ustedes le han dicho a los públicos cómo entenderlos? O sea, ¿han ustedes generado o formado en el entendimiento de los lenguajes estéticos para que puedan ser entendidos? Y ella mencionaba, no, pues la verdad es que no, eso no me corresponde a mí, a nosotros nos corresponde como artistas simplemente crear. Y los públicos tienen que llegar y entender. Pero si no se les enseña a comprender los lenguajes estéticos, entonces, ¿quién nos va a enseñar? ¿La escuela? Las escuelas no están enseñando eso. Los medios de comunicación, las familias, en casa, nadie se hace responsable de ello. Entonces, ¿a quién es responsable? ¿Cómo esperamos que lleguen justo estos, ¿cómo se llama?, estos públicos, si no tienen los elementos de comprensión y deleite de estos códigos estéticos para poder entender la puesta en escénica, ¿no?, en este caso? Bueno, desde la visión de la mediación cultural, justo ese es el meollo del asunto, por lo cual se busca esta formación de públicos en términos de las bellas artes, y en términos de la educación patrimonial es justo ver cómo generamos un valor patrimonial, de los patrimonios culturales, para que haya un acercamiento entre las comunidades y el uso del patrimonio cultural. Un ejemplo de ello lo tenemos en los conciertos didácticos, ¿no? Como hay ciertos grupos que van y hacen una presentación de un concierto, pero no solamente se quedan con eso, sino al público les enseñan en qué consiste su propuesta estética, pero también les dicen cómo apreciar eso, ¿no? Cómo está compuesta la orquesta, a lo mejor, cómo está organizado, cuáles son los elementos que ellos deben de considerar, cuáles son las diferencias con otros tipos de género, etcétera, que los van introduciendo poco a poco a conocer cosas que en otros lados no nos hubieran enseñado, ¿no? Y eso nos lleva entonces a la última visión de la gestión. No es la última, no porque sea la más actual, sino de un modo u otro siempre ha habido estas visiones en diferentes momentos y contextos, nada más ahora lo puse así en términos de complejidad. Y aquí hay un salto tremendo en términos de la visión de la cultura. ¿Por qué? Porque en nosotros todos veían la cultura como producto que habría que llevar, que habría que administrar o que habría que crear puentes para que se realizara. En este caso, desde esta perspectiva, la cultura se visualiza no solamente como producto, sino como proceso. Por lo tanto, al ser proceso requiere un espacio de construcción. Y esa construcción no solamente se da en el espacio social, o sea, es con la gente que está ahí, sino también en el proceso histórico, que requiere tiempo de construcción con los demás a través del tiempo. De tal manera que una organización de una actividad concreta, una presentación, no basta para poder hacer una transformación. Tiene que haber un proceso organizado, estructurado, generado estratégicamente para que haya un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque desde esta visión, la experiencia estética no basta que sea momentánea,
sino que tiene que generarse desde un proceso de transformación a través de una serie de estrategias que generen ese objetivo. Por lo tanto, la centralidad de esta visión está en la solución de problemas y necesidades culturales, de tal manera que la misión, o más bien el propósito de la gestión cultural o de los gestores y gestoras culturales está en identificar los problemas y necesidades culturales y atenderlos a través justo de las diferentes herramientas que existen. ¿Para qué? Para transformar. Esto implica, a comparación del otro que se centraba más en las bellas artes y en el patrimonio, esto se centra en el ejercicio del derecho a la cultura. ¿Por qué? Porque en nosotros se ve que es un objeto que se lleva. En este caso, se parte de que todos los seres humanos, y en particular de los mexicanos, tenemos derecho a la cultura. Pero ese derecho a la cultura no es en términos de acceso a los bienes y servicios culturales como lo verían nosotros, por ejemplo, ¿no? Sino no solamente al derecho a acceder a los servicios culturales o a la infraestructura cultural, sino también a que la oferta cultural, ¿sí?, sea adecuada, por ejemplo, a mis capacidades motoras o intelectuales, ¿no? Pero también a mis inquietudes y necesidades culturales, relacionados tal vez por el género, por la edad, por mi grupo étnico, etcétera, ¿no? De tal manera que la oferta cultural también sea pertinente, que también me vea reflejado o reflejada a través de esa oferta cultural. Y otro elemento también relacionado con eso, con ese ejercicio, es la capacidad que yo pueda tener, no solamente para que acceder, que me vea reflejado, sino también que yo pueda proponer una acción cultural y que sea partícipe de ese ejercicio de la cultura, ese derecho a la cultura, a través justo de mi participación no solamente como consumidor de la cultura, sino como productor de la misma cultura. Eso implica esos niveles de ejercicio del derecho a la cultura y centrarse al ciudadano no como un consumidor pasivo que tiene la cultura, que recibe la cultura como un producto ya organizado, empaquetado, listo para ser consumido, sino como un proceso de construcción de entendimiento de las necesidades y problemáticas de las cuales yo como ciudadano puedo formar parte de esa construcción. Por lo tanto, la medición de logros, aquí hay un error, no es tanto en la asistencia de públicos, aquí me equivoqué en eso, sino más bien en la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué tanto la participación o la política cultural, la acción cultural permite a los ciudadanos el ejercicio de su derecho, ¿no? Por lo tanto, los destinatarios no son los consumidores, no son los públicos, son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se parte de que en el caso de la política gubernamental, la cultura no se visualiza ni como un gasto ni como una inversión, sino como un ejercicio de ciudadanía, como creando las condiciones para hacer posible el ejercicio de esta ciudadanía. Esto implica un cambio de visión, de ver al destinatario no como un consumidor, no como el pueblo, no como la sociedad en general, no como el público en general, sino como ciudadanos que deben tener las condiciones para ejercer su derecho, ¿no? Y por lo tanto, la habilidad clave en esto tiene que ser la puesta en valor del patrimonio y de las manifestaciones culturales y artísticas en particular. Esto es entender cuál es el valor que tienen todas estas manifestaciones y cómo esas manifestaciones se relacionan conmigo, en mi crecimiento personal, en mi identidad, ¿sí?, en mi relación con los otros. Y por supuesto, en qué tanto yo como persona, como ciudadano, puedo tener acceso o puedo ser partícipe o tomar decisiones sobre esa puesta en valor y sobre esta participación de la cultura, en la cultura. Ejemplo de ello podemos encontrarlos, hay algunos experiencias muy interesantes como de los mapeos culturales participativos, en el que entre los diferentes, una comunidad, por ejemplo,
generan, identifican cuáles son sus patrimonios, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí van diseñando estrategias justo para permitir una serie de acciones de conservación, preservación, difusión de los patrimonios, de las manifestaciones, pero no de una manera empaquetada, sino que se va construyendo a lo largo de un proceso de construcción colectiva entre justo el gestor, la gestora y los diferentes ciudadanos que participan en esos procesos de los mapeos. Y bueno, ya para ir avanzando hacia la conclusión, basta decir que creación artística y gestión cultural son dos caras de una moneda. Lo importante es entender el para qué de ambos. Desde la creación artística es donde se hace posible la existencia de esa manifestación artística. A partir de ahí se conceptualiza, se visualiza, se diseña, se implementa, se ejecuta, se genera el hecho artístico, ¿no? A partir de la técnica, de la inspiración, del contexto, de un montonal de elementos que van a influir en la existencia de la creación artística. Y por otra parte, la gestión cultural hace posible su propósito. ¿Por qué? Porque de nada sirve de nada no tiene mayor trascendencia si solamente una manifestación artística se hace posible su existencia, si no cumple su propósito, y eso es la gestión cultural lo que justo permite el propósito de esa existencia. Y para ello existen una serie de herramientas, de metodologías que permiten llevar a cabo la implementación de ese propósito. Y estas herramientas, visiones, técnicas, tienen que ver con estas visiones de gestión cultural que ya había comentado anteriormente, ¿no? Y bueno, para cerrar esta primera parte de la presentación y permitir preguntas y respuestas, hacer un espacio de preguntas y respuestas y de diálogo, quiero cerrar de manera integral lo que ya estuve diciendo, como una misma actividad puede tener diferentes miradas y alcances. A partir de estas visiones que comentaba de lo que es la gestión cultural. Por ejemplo, pensemos en talleres del arte, ¿no? Talleres de arte. Desde una visión de organización de actividades, lo que se suele hacer es, hacemos una actividad para que la gente pueda apreciar las artes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en festivales, en espacios recreativos o en espacios culturales, cómo se hacen, actividades, talleres de arte para acercar a los públicos o a la gente, a la sociedad, para entender las artes? Entonces están en ese nivel de que puedan comprender las artes hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo que importa es organizar, que la gente vaya, que entienda y hasta ahí queda. Desde la administración cultural, este mismo taller de arte no basta con que se aprecien las artes, sino con que se aprenda un arte. Entonces, en ese sentido, un ejemplo de ello lo vemos en las casas de cultura o en los centros culturales, ¿no? Como existen talleres de pintura, de danza clásica, de danza folclórica, de música, de algún instrumento, etcétera, donde se enseña, donde se aprende un instrumento o una puesta en escena, etcétera, que va más allá de la apreciación, sino del aprendizaje como tal. Pero se queda otra vez en ese nivel de solamente aprender el arte, esto es, o a ejecutar, ¿no? O a llevarlo a cabo, y apreciarlo. La otra visión que va en términos de la mediación, diría, ok, sí, los talleres de arte, pero esos talleres del arte no solamente que implique que se aprecie y que aprenda, sino que permita la formación de públicos en arte, ¿no? Que va a implicar justo esta experiencia vivencial de los que participan en los talleres, tanto en comprender la estructura del arte, los métodos, las técnicas, pero también en los procesos de realización de la propia, podría ser de la representación de una obra de arte, ¿no? Esto es, en estos talleres en donde puedan ver cuál es la importancia, por ejemplo, del teatro, ¿no?
ver cómo se hace el teatro, cuáles son los elementos del teatro, de la puesta en escena, y que formen parte de un proceso de puesta en escena para que a partir de su vivencia puedan comprender y entender todo esto y que después les sirva justo como elementos para poder comprender las diferentes puestas en escena que se dan, ¿no? A manera de mediación. Y el último, estos talleres del arte que van enfocados más hacia la transformación social. De tal manera que el arte no es lo importante. El taller de arte no es la centralidad. La centralidad, el taller de arte se convierte en el medio para poder, ¿qué? Solucionar un problema o necesidad. Y aquí quiero poner un ejemplo de un caso, de un taller de pintura que me tocó conocer, en el que el maestro, bueno, si fuéramos en el caso de administración cultural, por ejemplo, lo clásico es hacer un taller donde diga, bueno, esas son las técnicas de pintura, esos son los elementos a hacer, y bueno, pónganse a pintar y yo les voy diciendo, hagan un bodegón o no sé, lo que se suele hacer, ese tipo de cosas, ¿no? Con un programa estructurado, ¿no? Tráiganse los pinceles, los colores, etcétera. En el caso de él, lo que hizo fue, bueno, vénganse, eran con niños, trabajaron con niños, y les dijo, pues a ver, platíquenme ustedes, qué es lo que hacen ustedes en su casa, vamos a identificar cuáles son, pues, el problema o problemas o necesidades que ven aquí en su barrio, ¿no? Y entonces, después de estar hablando y platicando, vieron que una de las cosas que les parecía interesante dentro de su contexto es que se dieron cuenta que había diferentes formas de entretenerse y de pasar el tiempo libre que tenían los niños y que había una diferencia con lo que vivían los papás, con lo que vivían los abuelos. Entonces el maestro de pintura les dijo, bueno, a ver, ¿por qué no hacen entrevistas a sus papás, los grabamos, y a sus abuelos con la pregunta de cómo se divertían ustedes? Fueron, levantaron información, grabaron, después hubo una discusión, hicieron ahí una organización para ver cómo había cambiado las diferentes formas de entender ¿cómo se llama? El entretenimiento y las formas de juego. Y ya llevaban 3, 4 semanas y no veían nada de pintura, ¿no? Para entonces ya el director del Centro Cultural dijo, a ver, espérate, pues es de pintura, no es de historia oral ni de patrimonio, ¿por qué estás haciéndole esto? Pero aún así el maestro estaba empecinado a llevar a cabo esto. Y después de todo eso dijeron, bueno, pues está interesante, ¿y qué creen que sería interesante hacer con esta información que tenemos? Y después de ello dijeron, bueno, pues sería importante, pues, que se pudiera, que todos vieran cómo ha ido cambiando. O sea, esto que nosotros descubrimos que ha estado cambiando, que era nuevo para los niños, que otras personas lo conozcan. Entonces, ahí fue cuando el maestro ya dijo, bueno, muy bien, ¿qué les parece si hacemos un mural? Un mural donde podamos donde podamos mostrar las diferentes formas en cómo las generaciones han venido jugando. Y entonces, hasta entonces empezaron a ver ya elementos justo de elementos de la pintura, tanto de color, de perspectiva, de formas, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces el proyecto ahora era hacer ¿cómo se llama? Ese mural. Y en el camino fueron aprendiendo, y hicieron ese mural, ¿cómo se llama? En un espacio público, y los niños lo fueron construyendo a partir de ese proceso. ¿Qué pasó al final? Se aprendieron justo de pintura, como es lo que estaba propuesto desde un inicio. Pero, ¿cuál fue el propósito? Un proceso de construcción. No solamente de aprender la técnica, ¿no? Sino de ver cómo el arte puede ser utilizado para la expresión de las ideas, de los pensamientos, de la historia, de las preocupaciones, de las problemáticas, y poner a pensar a los demás, a reflexionar sobre esa identidad, sobre esa historia, sobre esas preocupaciones que pueden ser colectivas y que pueden estar ahí. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo un simple taller puede tener diferentes alcances, diferentes miradas a partir de las diferentes formas de ver y entender la gestión cultural. Y ya cierro haciendo esta reflexión tan simplona.
Si ustedes que son artistas se preguntan, bueno, ¿y yo qué puedo hacer, no? Pues, ante esta situación, pues hay básicamente tres estrategias, ¿no? Una es justo adquirir conocimientos básicos de gestión cultural y aplicarlos, ¿no? Si, bueno, yo soy artista, pero sí me gustaría conocer más, ya sea para gestionar mi propia trayectoria artística o también para poder hacer otro tipo de cosas. Ahí es donde se van adquiriendo estos, ¿no? Estos conocimientos. O otra opción, que es como la más común también, haciendo alianza con gestores o gestoras culturales, ¿no? De tal manera que por eso existen los colectivos, ¿no? Los colectivos artísticos o colectivos culturales, donde podemos encontrar de manera disciplinar a quien hace, no sé, música, teatro, pintura, pero también hay gestores o hay antropólogos o literatos, etcétera, que entre todos van generando, aportando cada uno de su parte y van haciendo alianza, ¿no? O ya de manera profesional, pues contratando a estos gestores culturales que les permitan ayudar a tener una perspectiva más amplia, ¿no? Cada una de estas va a depender del contexto y necesidades el que se van llevando a cabo, pero es como una ideas ahí esbozadas para esto. Y bueno, eso es básicamente la propuesta que venía organizando para que se sentara como parte del inicio, ¿no? Entonces, pues adelante, estoy aquí para ver y escuchar algunos comentarios y que pueda ayudar a contestarme. Muchas gracias, José Luis, por esta visión tan, yo diría, tan clara. Tú decías simplón, pero la verdad es que es muy claro y lo haces parecer muy fácil, un proceso que nos ha llevado mucho tiempo, no solamente construir, sino también entender. Tengo aquí un par de preguntas. Primero te preguntaría, en esta última parte de lo que hablabas, que si toda práctica es transformadora, porque esto es como una tentación reciente, diría yo, ¿no? De que ahora las artes, bueno, no sé qué tal desde mi propia experiencia, pero es las artes sirven para transformar una sociedad, sirven para mejorar las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Pero te lo pregunto si tú estás de acuerdo con esto, partiendo de una frase que dicen que ya se ha vuelto hasta casi un cliché, esta donde si un niño tiene un instrumento musical en la mano, nunca tendrá un arma. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues las guitarras pueden servir para darle trancazos en la cabeza, ¿no? Y sigue apareciendo. A una persona que tiene un arma le pueden cantar la música, ¿no? Y cantar y ser, no sé, digo, es bello pensarlo de esa manera, pero no necesariamente. Yo creo que aquí habría que tener en consideración tres elementos para poder entender esta relación entre transformación social y creación artística. Una, son los alcances, ¿no? Puede ser que yo como artista, como pintor, pueda hacer una pintura y la venda. Y a lo mejor hay alguien que se enamora de esa pintura, la toma, se la lleva a su casa y todos los días que se levanta amanece de buen humor, le encanta verla, le fascina y eso le ayuda a transformar su vida cotidiana. Y está bien, ese es el pequeño impacto que tiene. Pero habrá otros, como el del taller que habíamos dicho, que tiene una transformación todavía más amplia. Y así, muchos más amplias. Por lo tanto, sí, existen formas de transformación, pero habría que ver cada uno y en qué contexto los diferentes alcances que tiene esta transformación. Y esto tiene que ver con otros dos puntos. Uno, qué tan implícito o explícito se hace esa transformación. Esto es, si yo como creador o yo como gestor hago explícito que esto que yo estoy haciendo o esto que yo estoy proponiendo va para transformar, va a ser diferente a que si no lo pienso o que no lo tengo considerado. Y eso se agrega con un tercer punto, que tiene que ver con el diseño estratégico de esa transformación. Porque a lo mejor yo puedo decir que sí, que lo que yo estoy haciendo va para transformar, pero si no hago un diseño metodológico para conseguir esa transformación, pues no va a suceder.
o va a suceder como el burro que tocó la flauta, ni sabe ni cómo, ¿no? O se hace todo un diseño metodológico que permita identificar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los objetivos, cómo se va a evaluar y cómo se va a corregir. Esto implica, por supuesto, un ejercicio de diseño e implementación de acciones culturales desde una visión más sistemática y metodológica. Por lo tanto, que si el arte es transformador o no, sí, en diferentes niveles, pero va a depender si es explícito o implícito y si tiene un diseño estratégico para que esto suceda. Oye, José Luis, y suponiendo que yo soy, por ejemplo, un creador egresado de una licenciatura o de un proceso de formación profesional o semiprofesional en artes, ¿cómo puedo distinguir? Entiendo esta respuesta, me parece bastante sólida esta respuesta de que no puedes pensar que vas a transformar si ni siquiera lo has pensado y sistematizado. Pero ¿cómo puedo pensar yo que soy este joven supuesto recién egresado, si mi trabajo de creación sirve para eso? Es decir, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo soy egresado de teatro, quiero hacer una obra. Y ¿cómo voy a saber si eso sirve para empezar a pensar en que diseñe esta parte de transformación? O si simplemente es, ¿saben qué? Yo no tengo nada que ver con esto, yo soy creador, yo no, pues si alguien se transforma, qué padre, seré muy feliz, pero a mí lo que me importa es decir esto y es ponerme en el escenario, cantar, bailar o lo que sea. ¿Cuál es ese momento pensando desde el punto de vista del creador, del proceso creativo? Pues va a ser de los intereses del creador, ¿no? O sea, sí, y conozco varios que dicen, yo me gusta crear y ya, ¿no? O sea, yo hago creación artística y no me interesa si a los demás les gusta o no les gusta, o si impacta o no impacta, si me da dinero para vivir, con eso basta, ¿no? ¿No? Habrá otros que dicen, no, a mí me interesa. Yo creo que es eso. A los que realmente les interesa la parte de la creación artística como para poder intervenir dentro de la sociedad, a ellos son los que va enfocado ese tipo de cosas. Y la pregunta sería, bueno, y yo que sí estoy interesado en esa transformación, ¿cómo le hago? Pues justo eso, ¿no? Lo que comentaba, ya sea haciendo alianzas con otros o autoformándose también él o ella en elementos de gestión cultural, porque requiere su ejercicio y su efectividad va a depender pues del conocimiento y la práctica que tiene. Es como un músico, pianista. ¿Cuántos años y cuántas horas de práctica requiere un pianista para ser un músico profesional, ¿no? Un concertista? Montonales, muchos. Y puede ser, digo, termina especializado en piano y muy bueno, ¿no? Ya estoy. Y después, si ese pianista quiere hacer actividades de gestión cultural enfocadas bajo esta visión que habíamos platicado, pues va a requerir también tener su espacio de práctica, ¿no? A lo mejor él puede decir, ay, pues eso no, pues no requiere gran cosa, yo puedo organizar más o menos lo que entiendo y lo hago, ¿no? Y pues sí, puede ser que lo haga, pero ¿cuál va a ser el impacto y conocimiento y realización de eso? Pues no lo sabemos. Pero lo podemos voltear, ¿no? A lo mejor yo como gestor cultural llevo varios años estudiando, practicando la gestión cultural, y de repente digo, híjole, es que ¿sabes qué? Para la próxima programación del festival, pues yo quiero tocar el piano. Yo tomé ahí una lección la otra vez ahí por una aplicación ahí que iba haciendo y yo le voy a tocar, ¿no? Y entonces, pues sí, voy a subir el día del festival y voy a tocar a los changuitos, y eso es lo que sé, ¿no? Y entonces, ¿qué dirá el pianista, no? El que estudió con el conservatorio, oye, pues qué cochinada la que hiciste. Y yo te voy a decir, no, fue cochinada, sí se escuchó muy bonito, ¿no? Pero, otra vez, esas visiones, ¿no? Tanto de los gestores o de otro tipo de gente que pierde de vista que la creación artística requiere práctica, requiere tiempo de formación y que ese tiempo y esa práctica va a generar justo un valor en sí mismo que debe ser reconocido social y económicamente, ¿no?
también pasa con el gestor cultural. Si yo quiero ser, ¿cómo se llama? Perdón. Si yo quiero ser pianista, pues a lo mejor tendré que estudiar y esforzarme, y a lo mejor tendré lo suficiente como conocimiento suficiente como para poder hacer un mini concierto con mi gente en el cumpleaños de la abuela, y todo el mundo me va a aplaudir porque está bien, no hay problema. Pero de ahí a que me centre en el museo, en el auditorio estatal, y que yo quiera hacer un concierto de eso, pues va a implicar esos problemas. Igual pasa tanto de un lado como de otro, ¿no? Muy bien, muy claro. Oye, mencionaste en varias ocasiones el tema del público, el tema de la asistencia, el tema de los públicos, y en algunas de las veces te escuché decir sobre el público en general. Hay ahora unas posturas que dicen que no existe ese tal público general, sino que más bien pues tenemos que entender los diferentes tipos de públicos que componen las diferentes, digamos, las diferentes necesidades que tiene cada activo cultural. ¿Cómo nos podrías hablar un poquito de esto en esta fragmentación de los públicos? Claro. ¿Qué impacto tiene también en esta ecuación en la que estamos colocando a la artista y estamos colocando por un lado y lo estamos poniendo como en juego con el gestor cultural en una dimensión también de acercamiento, ¿no? De acercarse a estos públicos? Claro. Y de aquí me surge otra pregunta que ahí enseguida te la paso. Bien. Pues mira, la idea del público en general es como el chupacabras, es un mito, no existe, ¿no? O sea, se utilizó por alguien que quería tapar algo, igual lo mismo, ¿no? Eso va dirigido, ¿para quién va dirigido? Para el público en general, o sea, no tenía ni la menor idea a quién iba dirigido, ¿no? Entonces, en realidad ya quienes han estado trabajando desde la gestión cultural, ya sea de manera empírica a través del tiempo, de práctica, y o a través del estudio, saben que justo el público en general no es una categoría que no tiene cabida, ¿no? ¿Por qué? Porque una manifestación artística o un elemento patrimonial o cualquier otro tipo de actividad cultural siempre va dirigido a un público específico, ¿no? A un público primario. Aunque esté abierto para que haya otro tipo de públicos que antes, siempre va a uno primario. ¿A qué me refiero, no? Si estamos hablando que hay una presentación de teatro, ¿no? Entonces, esa presentación de teatro tiene un tema, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de temas, ¿a quién le interesa, no? O sea, ¿quién tiene ese tipo de, a lo mejor es una obra de teatro relacionada, no sé, con Freud, por ejemplo, ¿no? Relacionado con cuestiones de Freud. De entrada, a los que les interesan son a los psicólogos, ¿no? A la gente que está más vinculada con cuestiones de Freud. Además, no solamente eso, sino que además, si tiene un costo, y a qué horas es, si tiene carro, no tiene carro, si tiene acceso, no tiene acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como parte, pues, de este proceso de definición del público meta, se va viendo a quiénes va dirigido específicamente este tipo de oferta cultural, que es el primario. Eso no implica que si no cumples esos requisitos no entras, ¿no? Pero sí va dirigido a ellos. ¿Para qué? Para asegurar eso, ¿no? Es un poco como los que hacen, ¿cómo se llama? Actividades para niños, ¿no? Y dicen que su público objetivo son los niños, cuando en realidad no son los papás, porque los que los llevan a los ¿cómo se llama? A las actividades culturales no son los niños, sino son los papás los que lo llevan. Entonces, por lo tanto, el público al que va dirigido son los papás. ¿Me entiendo? O sea, los siempre es importante, así, es importante caracterizar a estos públicos para que vaya encaminado muy bien la difusión, la promoción, etcétera. Y si llegan otras personas que no necesariamente cumplen ese perfil, pues adelante, muy bien, ganancia extra, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tengo una no sé si nos dé tiempo para una más, pero por lo pronto esta. Ahorita que hablábamos también, o que hablabas tú del tema de los públicos y del tema de las, digamos, de la definición de cómo te vas acercando a ellos, o cómo vamos acercando desde la perspectiva tanto de los creadores como de los gestores culturales, cómo vamos acercando activos culturales o actividades culturales a los diferentes tipos de públicos o comunidades.
Se suele pensar que estos públicos o que estas comunidades son como una especie de recipiente vacío al que vas y depositas, ¿verdad? Es una especie como que le abres la cabeza y le echas lo que tú tienes de cultura, o lo que tú sabes o crees o puedes o entiendes. Sin embargo, y justamente derivado de todas estas regulaciones o esta información que ha salido en torno a derechos culturales, la publicación de las leyes que hay alrededor de esto, se empieza a entender también que los públicos son productores de consumidores vacíos, sino que están relacionados constantemente con la cultura y que no necesariamente es algo que hagan de manera consciente. Es decir, a ver, tú escuchas el radio, cantas, no profesionalmente, sino que tú hay una reunión y participas pues de la cultura, de repente haces alguna artesanía, es una cosa. ¿Cómo hacer visible eso para no solamente para los propios públicos, sino también para los creadores? Es decir, entiende que que no vas a colonizar una cosa, sino decir que vas a convivir con una serie de experiencias que hay atrás. ¿Cómo sería eso? Yo creo que tiene que ver con la infantilización del destinatario, ¿no? Y en el término más peyorativo del asunto, ¿no? Esto es, siempre el gestor cultural o el funcionario siempre decide sobre el otro, sin preguntarle. Esto es, yo decido cuáles son los contenidos, cuáles son los artistas o las personas que van a participar, y decido que esa es tu necesidad. O creo que va dirigido para ti porque no lo entiendes y solamente así lo puedes entender. Nunca se le pregunta al otro. Y justo eso, ¿por qué? Porque se le ve como alguien que no tiene la capacidad de entender, de comprender, y por lo tanto, yo decido sobre ti, ¿no? Yo creo que una parte clave y pendiente dentro del ejercicio de la función pública tiene que ser justo esto de entender a los otros como ciudadanos que tienen necesidades y problemáticas y que junto con ellos puedes construir, ¿no? Y yo creo que en la medida en que se entiendan cuáles son tus públicos potenciales y les preguntes a esos públicos potenciales y construyas, planees, desarrolles con esos públicos potenciales, la apropiación de los espacios es diferente. Pensemos, por ejemplo, en una galería de arte pública, ¿no? ¿Quién decide? ¿Quién decide cuáles van a ser las exposiciones que se van a dar en todo el año? Pues el director, o a lo mejor un consejo consultivo que tenga ahí y ellos deciden qué. Pero en qué momento abrieron la jugada a los artistas locales, por ejemplo, ¿no? Que si había algo que hacer o que proponer. Yo no digo que sea, bueno, pues entren todos los que puedan, ¿no? Sino que sí, a partir de ciertos lineamientos, que se generen propuestas de participación, pensando, por ejemplo, si en una galería lo que les interesa es, por ejemplo, ver, no sé, el tema de la migración, del tema de la migración en el arte, convocar a los artistas locales o a los artistas de la región, decirles, a ver, señores, en nuestra galería quisiéramos tomar para el mes de noviembre y diciembre una exposición que hable sobre migración. ¿Qué propuestas tienen para hacer, no? Tráiganos de música, de teatro, de obra plástica, no sé. O sea, la institución pone tal vez un tema y abre la jugada hacia el otro lado, o al revés. ¿Cuáles son los temas que les gustaría que pudiéramos trabajar más adelante? Y entonces ya a partir de ahí comenzar a buscar quiénes son los más indicados para este tipo de temas, tanto local como foráneo, para que pueda haber esas conversaciones. No sé, diferentes formas de identificar problemas, necesidades, poner en el espacio, más bien en la infraestructura cultural, una serie de temas a discusión, a reflexión, pero en participación con el otro y por el otro. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Tenemos ya una última antes de despedirnos, de parte de César Segura. Ah, mira, ya nos la pusieron aquí en el súper. Dice, me gustaría conocer más acerca de qué son los derechos culturales. Entiendo que esta es una pregunta amplia y compleja y no sé si nos dan los tiempos, pero igual algunas pistas, algunas guías sobre qué son y dónde podríamos encontrarlos. Sí, hay que diferenciar entre derecho cultural y derecho a la cultura, y derechos culturales. El derecho cultural
tiene que ver con esta área de normatividades que existen, ¿no? Legislaciones que regulan la cultura y la relación del gobierno con relación a las expresiones culturales. Cuando hablamos de derecho a la cultura, regularmente se manifiesta con relación a derechos de nueva generación, de cuarta generación, se me hace que se llaman, o tercera, perdón, ahorita no lo recuerdo, que tiene que ver con que los ciudadanos puedan tener acceso a los bienes y servicios culturales, ¿sí? Y los derechos culturales son todos aquellos que los ciudadanos tienen con respecto al uso, apropiación y participación de la cultura. Esto es, por ejemplo, tener una identidad, usar un vestido que tú puedas usar, tu lengua y que se te respete, que se conserve, que puedas tener, ¿cómo se llama? No sé, educación, ¿no? Primaria y secundaria desde tu idioma, ¿no? Tener la posibilidad de tener tu radio a través de la promoción y difusión de tus propias tradiciones, etcétera, ¿no? Como esos hay diversos, yo creo que estamos todavía en pañales. Estos derechos culturales, algunos están expresados en términos de la Constitución y de la ley, pero de manera muy general. Sin embargo, creo que se avanza mucho. Hay algunos, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los brasileños en su momento lo llamaron como ciudadanía cultural, ¿no? Este espacio o este ejercicio de poder hacer, ¿cómo se llama? El ejercicio de la ciudadanía a través de la participación y toma de decisiones de su propia cultura, ¿no? Estamos, yo creo que en ese proceso todavía de construcción y definición, y mucho falta en términos de lo legal. Muy bien, José Luis, pues con esta pregunta y con esta respuesta damos por terminada esta charla. Sí. Oye, nada más me gustaría compartirles rápidamente sí, claro. una liga para aquellos que estén aquellos y aquellas que estén más interesadas en, permíteme, en conocer más. Claro, adelante. Hay una página web, nada más que si gustas, le podemos decir aquí a nuestras compañeras de producción que nos ayuden a colocarlo junto con la presentación del video. Ya, sí, es que mi mouse estaba jugándome chueco. Pero ahí está. Es el sitio del posgrado que tenemos, una maestría doctorado en gestión de la cultura, un posgrado de investigación. Si le ponen diagonal y mi apellido, ahí está el acceso a la producción que hemos venido generando, que pueden descargar sin ningún problema, y con algunas de las cosas que hemos estado esbozando aquí, que a lo mejor les puede servir. Muy bien. Y la invitación a que si alguien está interesado en un nivel de especialización de maestría, doctorado, bueno, pues se puedan inscribir, estén pendientes, ¿no? ¿Cuándo sale la convocatoria de eso? Hasta septiembre de 2021. Septiembre de 2021 para empezar en noviembre. En enero. En enero. Enero de 2022. Muy bien. Sí, en la UDG virtual tenemos los tres, bueno, tenemos 4 tipos de programas, ¿no? Uno es el de la licenciatura, uno es la maestría y el otro es el doctorado. Maestría y doctorado son de investigación, el otro es profesionalizante. Y también tenemos una serie de cursos, diplomados, talleres virtuales, todos, desde educación continua, a los cuales están interesados, pues bueno, aprovechando el comercial, desde UDG Virtual pueden ver también qué oferta hay. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis, un gusto charlar contigo y que nos hayas compartido toda esta información. Te reitero nuevamente la bienvenida a Chihuahua. Esperamos que pronto puedas estar por aquí y también pues con mucho gusto de poder aprovechar estas plataformas que nos permiten de alguna manera la cercanía ahora en esta nueva normalidad. Entonces, pues de parte de a todos los que nos han seguido durante esta charla, de parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste y del Festival de Arte Nuevo, Espacios Híbridos, les agradecemos y desde luego le agradecemos a José Luis Mariscal Orozco por su participación
y a todos por su presencia y escucha. Recuerden que pueden consultar esta grabación y el resto de los contenidos del festival en la festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival y de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, José Luis. Hasta pronto. Hasta vista. Que estén bien. Bye.